amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Para hoy tenemos una interesante entrevista realizada en la semana al doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya, el juez superior, integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en delito de corrupción de funcionarios. Él nos hablará sobre el crimen organizado y la colaboración eficaz. Pero antes, presentamos nuestras acostumbradas noticias regionales. En Piura, jueza ordena prisión para sujeto investigado por maltrato a menor de 3 años. Según el certificado médico legal, la víctima presenta lesiones recientes y antiguas. A fin de garantizar la presencia de Randy Angarita Rojas en el proceso judicial que se le sigue por los presuntos delitos de lesiones graves y exposición al peligro de persona dependiente en agravio del menor de iniciales KPA de 3 años de edad, la jueza Silvia Rodríguez Guerra ordenó su internamiento preventivo por el periodo de 9 meses. La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura valoró en la audiencia que se realizó de manera virtual los elementos sustentados por la Fiscalía, donde se destacan el acta de intervención policial donde se describe las circunstancias en que se encontró al menor de edad en un hotel ubicado en el Mercado Modelo de Piura. Además, la Fiscalía presentó videos y capturas de imágenes donde se visualizan la condición del menor de edad al momento en que la policía ingresó a la habitación del hotel. También se consideró el informe médico del CLAS San José, donde se concluye que el menor muestra signos evidentes de maltrato infantil. Otros elementos de convicción son los certificados médicos legales practicados al menor, que acreditan lesiones traumáticas recientes y antiguas, así como fractura de huesos en la nariz y el tórax. En cuanto a la pena probable a imponer, al tratarse de 2 delitos que habrían sido ejecutados al mismo tiempo, las penas se sumarían y superarían los 4 años de pena privativa de la libertad. Sentencian a 3 ayacuchanos por el delito de tráfico ilícito de drogas. En audiencia virtual de lectura de sentencia a 16 y 17 años de pena privativa de libertad, fueron sentenciados 3 sujetos como coautores de la comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas y en su forma de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. Los sentenciados son Simeón Carrera Pérez y José Luis Langa Cartolini, a quienes se les impuso 16 años de prisión, mientras que a Raúl Ávila Gavilán se le impuso 17 años, todos ellos naturales de la región Ayacucho. La sentencia fue dictada en unanimidad por el Juzgado Penal Colegiado de la provincia de San Román Juliaca, integrado por los señores jueces Rubén Gómez Aquino, Víctor Paredes Mestas y Richard Condori Chambi, director de debates. De los hechos se conoce que los sentenciados pretendían ingresar la droga a la ciudad de Juliaca para luego continuar hacia Bolivia. El juzgado determinó imponer la suma de 130.000 soles que deberá ser pagado de manera solidaria por los sentenciados por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. En Iquitos ordenan prisión preventiva para investigar a sospechoso de robo de más de 120.000 soles. El tercer juzgado de investigación preparatoria de Maynas, a cargo del juez Julio César Modesto Dávila, ordenó la prisión preventiva por 9 meses contra Flavio Roger Wansi Gómez, a fin de que el Ministerio Público complete las investigaciones que los indican como presunto autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. De acuerdo a las pericias preliminares, el sospechoso, provisto con un arma de fuego, ingresó al domicilio de la agraviada y apuntándole al rostro le amenazó para que entregue el dinero que ella había retirado del banco. En su testimonio, la mujer refirió que le fueron arrebatados 128.000 soles, los cuales había retirado del Banco Continental el mismo día. Con lo resuelto por el juez, se ha formalizado la investigación preparatoria contra Roger Wansi, a fin de que la Fiscalía recabe suficientes elementos de convicción y así continuar con la etapa intermedia, en donde el fiscal acusará o archivará el caso según corresponda, y de optar por la acusación, continuará el proceso en la etapa de juicio oral. En esta última fase, se
determinará finalmente la situación jurídica del referido imputado. Como se sabe, por el delito de robo agravado, el Código Penal establece la pena de cárcel por un plazo no menor de 12 ni mayor de 20 años. Y tal como se los habíamos anunciado, a continuación presentamos la entrevista al doctor Juan Guillermo Piscoya. Y hoy está con nosotros el doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya. Él es juez superior, integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en delito de corrupción de funcionarios. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra, por la entrevista. Y quisiera aprovechar para agradecer al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que a través de estas actividades nos permite llegar a la comunidad jurídica de nuestro país. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista y hoy usted nos hablará sobre el crimen organizado y la colaboración eficaz. Ya va, en cuanto al desarrollo de las preguntas, ¿cómo es que se encuentra regulado el crimen organizado en la legislación peruana? La criminalidad organizada tiene una ley especial, que es la ley 30.077, que fue publicada el 20 de agosto del año 2013, y a partir de ese momento tenemos una base normativa que nos permite enfrentar temas de criminalidad organizada. En efecto, esta misma ley, a través de su artículo 2, ha señalado que una organización criminal es una agrupación de 3 o más personas que se reúnen con ciertos niveles de permanencia y de jerarquía entre sus miembros con la finalidad de cometer delitos graves y que son delitos que están previstos en esta misma ley 30.077. ¿El tratamiento del crimen organizado es el mismo que se le debe aplicar a la criminalidad convencional o de subsistencia? Definitivamente no es el mismo tratamiento que hay que darle a esta nueva forma de criminalidad, porque normalmente la criminalidad organizada funciona como una empresa criminal y por lo tanto se desarrolla en circunstancias totalmente distintas a la criminalidad convencional o criminalidad subsidiaria. Me explico. Las garantías, tanto sustantivas como procesales, han sido construidas normalmente sobre la base de una persona natural, de un individuo en particular, y por lo tanto, siendo la parte más débil en esta relación, esas garantías han sido construidas para poder brindarle valga la redundancia, las garantías necesarias para poder enfrentar una imputación penal. Sin embargo, en los supuestos de criminalidad organizada, esto cambia radicalmente porque la parte débil ya no resulta siendo un delincuente como persona natural, sino termina siendo la parte más débil el Estado, a tal punto que las organizaciones criminales son capaces de tomar el Estado e incluso destruirlo. Por lo tanto, como han sostenido varios juristas, las garantías tanto sustantivas como procesales tienen que flexibilizarse o reinterpretarse en función a estas nuevas formas de criminalidad. De acuerdo a su experiencia, doctor, ¿qué avances se pueden destacar en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, han existido una serie de modificaciones a nuestro ordenamiento procesal penal que considero yo constituyen un avance en la lucha contra el crimen organizado. Una institución importante, por ejemplo, orientado en ese aspecto, es la posibilidad de incorporar a las personas jurídicas al interior del proceso penal. En los últimos años se ha evidenciado que muchas veces las personas jurídicas o son instrumentalizadas o son creadas exprofesamente para contribuir a las actividades delictivas. Tienen esas personas jurídicas una aparente legalidad y por lo tanto cuando existe una vinculación del crimen con estas personas jurídicas, nuestro código permite incorporarlas al proceso penal para que estas personas jurídicas sean procesadas y finalmente puedan también ser pasibles de las consecuencias jurídicas que están previstas en nuestro ordenamiento penal. Por otra parte, considero que
es importante también algunos mecanismos que se han incorporado en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en el marco de la corrupción, en el marco de los casos de corrupción, donde, por ejemplo, se le ha dado la posibilidad al persecutor de la acción penal que pueda crear personas jurídicas ficticias con la finalidad de participar en procesos de contrataciones públicas y de esa manera develar todos los actos irregulares o de corrupción que se producen en materia de contratación pública. Pero no solamente designar a personas jurídicas creadas ficticiamente, sino también a personas naturales que participen en los procesos de contratación exprofesamente para poder develar esas prácticas corruptas que se producen en materia de contratación del Estado. Y otro punto que me parece importante resaltar es la posibilidad que ha dado el legislador de practicar o de solicitar una prueba anticipada a nivel de diligencias preliminares, cosa que antes no era posible, pero que el legislador procesal ha habilitado esa posibilidad para que desde las diligencias preliminares se pueda solicitar una prueba anticipada, específicamente la declaración de un testigo, la declaración de un perito en supuestos de criminalidad organizada y también de corrupción de funcionarios. Esos creo que son avances importantes que hay que destacar en la lucha contra el crimen organizado. Doctor, en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué aspectos se pueden destacar en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, hay varios casos que nosotros conocemos en el Sistema Nacional Anticorrupción y ya he dicho, uno de los aspectos fundamentales es el procesamiento de las personas jurídicas, donde ya he indicado qué logros existe. Pero no solamente el procesamiento de las personas jurídicas constituye un avance importante en la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción, sino también yo creo que se está jugando un papel importante el Ministerio Público en la persecución del patrimonio criminal al interior del proceso penal. Esto de repente era una nota ausente en el proceso penal en otros escenarios o en años anteriores, pero en la nueva realidad que estamos enfrentando, consideramos que el Ministerio Público, a través, por ejemplo, de medidas cautelares de incautación, tiene una labor importante en la persecución del patrimonio criminal, que es la fuente de poder de las organizaciones criminales. Entonces, estamos advirtiendo un papel más destacado del Ministerio Público en ese aspecto. Pero otro aspecto que también me parece importante destacar es el papel que viene jugando la Procuraduría Pública Anticorrupción en poder o en pretender la reparación de los daños causados. Y en efecto, la Procuraduría Pública, que representa al Estado y que se constituye como actor civil en todos los procesos de criminalidad organizada y de macrocorrupción, está solicitando una serie de medidas, como por ejemplo medidas de embargo u órdenes de inhibición por montos cuantiosos que aseguren una reparación integral del daño que se ha causado al Estado. Entonces, esos dos aspectos me parecen importantes destacar en el avance de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en nuestro país. ¿Podría formular algunas propuestas legislativas para mejorar nuestro sistema procesal penal y hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado? Sí, yo creo que hay algunas modificaciones que hay que efectuar en nuestro sistema procesal penal. Una de ellas, por ejemplo, me parece sumamente importante, es la posibilidad de incorporar en nuestra legislación procesal penal la figura del querellante público. Es una figura que existe en otros ordenamientos procesales penales. Solamente como ejemplo señalo el Código Procesal Penal de Costa Rica, que es un código muy afín al nuestro, o el Código de Enjuiciamiento Criminal de España, que también mantiene esta figura del querellante público. ¿Y por qué? Porque incorporando la figura del querellante público frente a una posibilidad de archivo de la denuncia por parte del Ministerio Público, tendría que habilitarse a otro actor más dentro del proceso penal que
pueda sostener el ejercicio público de la acción penal en esos casos, aun cuando el Ministerio Público considere que no debe continuar con la promoción o el ejercicio de la acción penal. Eso ocurre en otros ordenamientos jurídicos y de esa forma podría asegurarse que algunos casos que son manifiestamente o tal vez donde existen indicios razonables de que existe la comisión de un delito, existe un actor diferente al Ministerio Público que pueda sostener el ejercicio público de la acción penal en esta clase de delitos. Y otro aspecto que me parece también sumamente importante destacar y que nace a raíz de la experiencia del sistema anticorrupción radica en el hecho de poder incorporar también la figura del actor social. Esta es una figura importante porque en los delitos de corrupción de funcionarios o de criminalidad organizada muchas veces no tenemos a víctimas identificadas plenamente. A veces los intereses que se vulneran son intereses de varias personas que no están identificadas. Y entonces, ¿quién debe reclamar el resarcimiento del daño de esas personas que no están identificadas, pero que también resultan agraviadas por la comisión de un delito? Debería existir entonces un ente que en representación de ellos, que en representación de la sociedad, comparezcan al proceso penal y reclamen, ¿cierto?, la indemnización o la reparación de esos daños que se cometen respecto de personas que no están debidamente identificadas o individualizadas. Entonces, la figura del actor social dentro de nuestro proceso penal creo que es una necesidad y seguramente de un momento a otro tendrá que incorporarse porque también en el derecho comparado hay figuras de este tipo que se constituyen en un elemento importante, ¿cierto?, en hacer posible la reparación civil a favor de este tipo de víctimas. Bien, doctor, seguramente hay mucho que hablar sobre el crimen organizado, pero ahora sí, vayamos a la colaboración eficaz. ¿Cómo es que se encuentra regulado el proceso de colaboración eficaz en nuestra legislación nacional? Bien, nuestro Código Procesal Penal, cuando fue dictado, cuando fue promulgado, estableció dos formas o dos mecanismos de solución del conflicto, ¿no? La primera forma, la ordinaria, la común, donde una persona a quien se le atribuye cargos es sometida a un proceso público contradictorio, ¿cierto?, y a un juicio oral también con todas las garantías hasta que se dicta la sentencia, pero también incorporó manifestaciones de justicia negociada. Y justamente el proceso de colaboración eficaz es una de las manifestaciones de justicia negociada, una forma diferente de resolver el conflicto, porque a través, por ejemplo, del proceso de colaboración eficaz, si nosotros revisamos la normatividad, existe la posibilidad de que una persona a quien participa en la comisión de un delito o participa en organizaciones criminales le solicite al Ministerio Público acogerse a este proceso de colaboración eficaz para poder brindar información eficaz que permita desbaratar organizaciones criminales, identificar los líderes, etcétera, etcétera. Pero, ¿y cuáles son los requisitos que debe esta persona que pretende someterse a un proceso de colaboración eficaz? En primer lugar, tiene que haber abandonado voluntariamente sus actividades criminales. Es uno de los requisitos. Dejar de delinquir. Dejar de las actividades delictivas para poder someterse a este proceso de colaboración. Otro requisito es que tiene que admitir, ¿no?, o no contradecir libre y expresamente los hechos que son materia de imputación contra esta persona. Y también otro de las exigencias consiste en que presente pues información veraz que, como repito, permita desbaratar las organizaciones criminales. A cambio de esa información veraz, que finalmente tiene que ser corroborada para poder llegar a concretar el acuerdo de colaboración eficaz, que posteriormente será sometido al control de legalidad del juez de investigación preparatoria, si esa información que brinda el colaborador eficaz es corroborada, finalmente
va a recibir beneficios que también son materia de negociación, y dentro de esos beneficios tenemos pues los beneficios de exención de pena, de disminución de la pena, de suspensión de la ejecución de la pena, de remisión de la pena, etcétera. Y también este colaborador eficaz tiene la posibilidad de negociar con la parte agraviada, en este caso con el actor civil, si existe, al interior del proceso, ¿no? Negociar el monto de la reparación civil que debe pagar por el daño que se ha causado. Ello vendría a ser el acuerdo de colaboración eficaz. Evidentemente ese es un acuerdo de colaboración eficaz, pero ese acuerdo, primero hay que presentar una solicitud y luego hay que brindar información, y entonces el Ministerio Público debe desarrollar una serie de actos de corroboración de esa información para finalmente decidir si llega a un acuerdo con el colaborador, si acepta o no acepta el acuerdo. Obviamente el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público está en la posibilidad de aceptar el acuerdo o no aceptar el acuerdo, ¿no? Si finalmente se llega a concretar el acuerdo, ese acuerdo va a ser sometido a un control de legalidad cuya competencia está en manos del juez de investigación preparatoria, que es el que tendría que efectuar el control de legalidad de ese acuerdo. Imaginamos que hay algunos lineamientos o requisitos para aceptar o no el acuerdo, ¿no?, que tienen los fiscales. Sí, hay evidentemente supuestos. Son temas técnicos. Sí, temas técnicos, más que temas técnicos, temas de corroboración de la información que está ofreciendo o está presentando el colaborador eficaz. ¿Qué ocurre si un acuerdo de colaboración eficaz es desaprobado por el juez? Bueno, pueden existir aquí dos escenarios. En primer lugar, como ya hemos dicho, el Ministerio Público está en posibilidad de aceptar o no aceptar el acuerdo, ¿no? Entonces, un primer supuesto estaría en el hecho de que el Ministerio Público, luego de realizar los actos de corroboración, llega a la conclusión de que esa información no ha podido corroborarse. Entonces, si la información no ha podido corroborarse, evidentemente el Ministerio Público no va a aceptar o a concretar el acuerdo de colaboración eficaz. Pero podemos encontrar otro escenario. Puede ser que tanto el solicitante como el Ministerio Público lleguen a un acuerdo de colaboración eficaz, ¿cierto? Estructuren las condiciones de ese acuerdo, y ese acuerdo posteriormente sea sometido al juez de investigación preparatoria, que va a hacer el control de legalidad de ese acuerdo, y el juez también haciendo el control de legalidad, porque hace un control de legalidad de la calificación jurídica, de la tipificación misma, de la pena que se ha impuesto, y también un control de legalidad de la reparación civil. Si el juez de investigación preparatoria verifica que cumple con los presupuestos de legalidad, el juez va a aprobar el acuerdo. Pero si finalmente, luego del análisis correspondiente, llega a la conclusión de que no se cumple con las exigencias de legalidad que se requiere para aprobar el acuerdo, seguramente lo va a desaprobar. Si el acuerdo se desaprueba, o en todo caso si el acuerdo no pudo prosperar entre el solicitante y el fiscal, esas declaraciones que ha brindado el colaborador eficaz se tornan como ineficaces, inexistentes, no podrán utilizarse para efectos procesales, de tal forma que esas serían las consecuencias de la desaprobación de un acuerdo de colaboración eficaz. ¿Pueden utilizarse las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz en un proceso conexo a un proceso cautelar? Definitivamente sí. La norma habilita que las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, las declaraciones de un colaborador eficaz puedan ser utilizadas en un proceso conexo o en un proceso derivado. De hecho, en la práctica encontramos que permanentemente se utilizan sobre todo las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz, y ha habido un gran cuestionamiento por el uso de estas declaraciones de colaboradores eficaces, sobre todo por parte de la defensa,
pero bueno, finalmente la Corte Suprema ha señalado que es posible dentro de nuestro ordenamiento procesal, porque además así está reglamentado, que las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces puedan ser utilizados en los procesos conexos. Y el Ministerio Público está habilitado para poder trasladar actuaciones procesales del proceso de colaboración eficaz a un proceso conexo. Asimismo, utilizar declaraciones del aspirante a colaborador eficaz o de los actos de corroboración en ese proceso a los procesos conexos e incluso a los procesos cautelares donde se piden medidas cautelares como la prisión preventiva u otra clase de medidas. Eso es perfectamente posible en el marco del proceso de colaboración eficaz. ¿Qué avances puede destacar en el proceso de colaboración eficaz? Yo creo que hay dos puntos importantes que destacar en este proceso de colaboración eficaz, al menos en la experiencia nacional, en la experiencia de nuestro país. A raíz de los casos de corrupción que se develaron como consecuencia de las actividades ilícitas en las que habría estado involucrada la empresa Odebrecht, yo creo que hay dos avances que me parecen importantes. El primero es la posibilidad de que una persona jurídica pueda someterse a un proceso de colaboración eficaz. Antes del 2017 no existía la posibilidad de que una persona jurídica se someta a un proceso de colaboración eficaz porque este proceso especial estaba diseñado específicamente para las personas naturales. Entonces, ¿cómo una persona jurídica, una empresa podría someterse a un proceso de colaboración eficaz que estaba diseñado para las personas naturales? No teníamos esa posibilidad. Entonces, el legislador nacional, considero, dio un gran avance en posibilitar que también una persona jurídica pueda someterse a un proceso de colaboración eficaz. Y eso finalmente ha permitido que en el marco de los procesos de criminalidad organizada y corrupción, donde se han incorporado a algunas personas jurídicas o empresas, ¿cierto? Como parte imputada en este tipo de procesos, y algunas incluso que no lo están, puedan realizar una serie de actos tendientes a someterse a un proceso de colaboración eficaz. Y eso me parece sumamente importante porque va a permitirle al Ministerio Público llegar a la verdad en esos graves casos de corrupción que el Ministerio Público investiga. Y el otro punto que me parece importante y que también es necesario destacar es que en este sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios se dictó al menos la primera sentencia de colaboración eficaz respecto de una persona jurídica, ¿no? Que mucho se ha comentado, obviamente es un proceso, entendemos, sumamente reservado, pero que por lo que se conoce en los medios es una sentencia que es histórica porque es la primera sentencia de colaboración eficaz respecto de una persona jurídica. Seguramente hay algunos que estarán a favor, otros que estarán en contra, pero desde mi perspectiva eso constituye un gran avance y un antecedente que marca un punto de referencia en la historia de esta forma de justicia negociada en nuestro país. ¿Esto ha ocurrido este año o años atrás? Ya hace años atrás, donde, bueno, fue una sentencia muy publicitada, es decir, en términos generales, porque se entiende que es un proceso reservado, pero sí hubo muchos comentarios de juristas respecto a los alcances de esta sentencia, pero al margen del contenido de ella, lo que se destaca es que exista, el hecho, ¿no? que exista esa posibilidad de que una persona jurídica pueda someterse a un proceso de colaboración eficaz. Y eso es un avance, me parece importante en la vida jurídica de nuestro país. Bien, doctor, ¿algo más que desea agregar? Solamente reiterar mi agradecimiento al equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal y a ti, Alejandra, por esta entrevista que nos permite llegar no solamente a la comunidad jurídica, sino también a los ciudadanos para que conozcan ellos cuál es el estado actual de la justicia penal y procesal penal en nuestro país.
Bien, doctor, agradecidos con la entrevista que nos ha podido brindar. Estuvo con nosotros el doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya. Él es juez superior, integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios. El agradecimiento especial al doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya por brindarnos un espacio en su recargada agenda para brindar esta entrevista de interés de la comunidad jurídica. Así también el agradecimiento especial a todos ustedes por su sintonía. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También estamos en Justicia TV, el canal de los jueces peruanos, cada miércoles y domingo a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.